El que mejor recuerdo tengo es el del 86 de México, con Argentina campeón del mundo en calidad de visitante. Después de un proceso previo que yo había seguido muy de cerca en cuanto a la preparación de la selección, un cuestionamiento natural porque no conseguía buenos resultados, ni siquiera jugaba bien, y en definitiva el milagro se produjo después del primer partido, se encontró el equipo empezó a rendir. No creo que sea el mejor ejemplo como para seguir en futuras elecciones, pero de todas formas es la realidad de lo que pasó. Y el abrazo de casi todos los periodistas sudamericanos, con que yo tenía una relación bastante fluida, en reconocimiento a que Argentina había salido campeón el mismo día que se había consagrado, me sorprendió y les preguntaba, yo no jugué, yo no tengo nada que ver. Dice, no, pero ustedes, y entonces generalizaban, nos están representando a todos. Nosotros somos Sudamérica y estamos luchando contra Europa y ganamos nosotros por ustedes. Ese fue realmente uno de los mejores, o el mejor, ¿no? A nivel futbolístico, ¿se fue mejorando el nivel de juego? Yo creo que no se puede tomar como algo progresivo porque también está muy dependiente, sobre todo en los campeonatos del mundo, de las figuras. Las figuras, es decir, las individualidades presionan mucho y rinden y sacan ventaja en este caso. Y calculemos que en el 78 Argentina tuvo a Kempes, que en el 74, pese a tener a Cruyff, Holanda no ganó, pero salió segundo y enfrente estaba Beckenbauer. Entonces yo preguntaría a muchos, inclusive dedicados a esto, a cuáles son las figuras que recuerdan y son precisamente las que marcaron ese desnivel. Argentina tuvo a Maradona en su momento y esto tiene una gran influencia. Entonces es difícil poder acertar, decir, bueno, el fútbol fue progresando. Claro que el fútbol fue progresando porque no es ajeno a los comportamientos sociales, está claro. Fue progresando en la medida que, como dijo Oscar Horta, los jugadores están en condiciones de aparecer en más lugares, más veces y en menos tiempo. Usted sabe, Enrique, que hay una vieja discusión, jugadores extranjeros o jugadores que juegan en nuestra liga. ¿A quién convocamos? Está claro que un jugador argentino que sale de la Argentina, del medio argentino, y va a competir al medio europeo, no es solamente porque vaya a un equipo o a un club del medio europeo, que en ese equipo tiene la oportunidad de competir con otros jugadores que son los mejores del mundo de otros países. Entonces comienza a ganar una experiencia que antes no tenía, se comienza a acostumbrar a cosas que antes no tenía, y depende mucho de él si las pone en vigencia al momento que tiene que ponerlas en vigencia, ¿no? El primer mundial que usted vivió fue muy particular por el viaje, por ser en 1958. Cuéntenos un poco de esas experiencias. Muy malo, pero muy malo con una sonrisa, porque realmente fue fantástico, fue una aventura. Hoy a mí un viaje a Rusia incluso no es una aventura. Es un viaje molesto, ¿cuántas horas? Lo primero que pregunta uno dice, ¿cuántas horas? ¿No? En cambio allá, cuantas más horas era mejor, cuando yo iba a Suecia. Mejor, era toda una aventura, ir a un mundo desconocido, yo no tenía ni idea de dónde íbamos. Bueno, no solo yo, ¿no? Muchos argentinos, que tampoco fueron muchos, los pocos argentinos que pudieron llegar, y nosotros llegando en avión a un lugar donde no esperábamos llegar, tomando tren para llegar al lugar donde teníamos que llegar, y ahí en una combi, en un auto, saliendo por ferry, cruzando Dinamarca, saliendo por el norte de Alemania, entrando al sur de Suecia y llegando milagrosamente. Por aquellos años usted trabajaba en la parte comercial como gerente, si mal no recuerdo, en Radio El Mundo. ¿Por qué se decide por el periodismo deportivo? Lo tomaba como un hobby y al tener contacto con en este caso Fioravanti, con los periodistas que representaban a Radio El Mundo, yo estaba en contacto con ellos. Era amigo, después empecé a colaborar en una audición que estaba en la radio con Roberto Moreno, que era la formación de los equipos, no era nada importante. Y después comencé a comentar porque yo comencé a administrar el trabajo que tenía que hacerse cuando venían Unión y Colón a jugar en Buenos Aires, que estaban en las categorías más bajas. Y entonces era el tiempo que había que ir y pagar por adelantado una línea telefónica, había que reservar, cosa que no había, cabina de transmisión, entonces teníamos una cabina portátil, la llevábamos a esas canchas, ni esperar. Entonces me fui más o menos haciendo en lo que significaría una pequeña producción, un rol de productor. Y un día me vinieron a buscar para comentar porque había faltado Roberto Cherro en un partido, y yo digo, yo no estoy en condiciones, y me dice, no estás en condiciones. Bueno, comenté, me escucharon en Santa Fe, me dijo, usted no tiene que producir, tiene que comentar también. Y ahí arranqué, y después un compañero mío, que era jefe mío, se fue de director a Radio Belgrano, en una época en donde las radios de pronto eran todas del Estado, de pronto eran todas privadas. Y me llamó y me dijo, mira, yo quiero
transmitir desde Suecia el Campeonato del Mundo. Y me dice, vos me tenés que ayudar, más allá de que vos representás a Radio El Mundo, ¿no? Pero éramos muy amigos. Cuando usted vivía en Flores, en aquellos años de juventud, ¿era amigo de Alfredo Di Stéfano? Era muy parco, casi hosco, pero como nos veíamos todos los días, entonces él me enseñaba algunas trampas con una pelota de papel que hacíamos ahí en el kiosco en la esquina y me enseñaba los efectos y me enseñaba cosas y ahí nos fuimos haciendo cada vez más amigos. Él me llevaba unos cuantos años, indudablemente era más grande que yo, tenía la edad de mi hermano mayor. Y bueno, y eso me posibilitó ir conociéndolo más allá de ser para nosotros, digo nosotros todos los pibes de mi edad y algunos que tenían un poco más de años, el ídolo barrial. Un chico que fue y se probó un chico de clase media alta, no era un pibe del Potrero, ¿no? Y nosotros andábamos todo el día en el Potrero. Pero un día decidió probarse en River con el padre, se anotó en River, jugó en la tercera, jugó en la reserva, lo prestaron a Huracán, volvió de Huracán y después vino la huelga, se fueron a Colombia con Pedernera y ahí arranca la historia con los Millonarios, el Barcelona que le pone los ojos cuando le gana al Real Madrid, Franco que le pone los ojos y dice se queda a Madrid y ahí empezó la gran historia de Alfredo. Antes de usted no había comentaristas en televisión. ¿Cómo fue su llegada a ese medio? Y no había fútbol en la Argentina, es decir, no se televisaba el fútbol, no había comentaristas de fútbol, no había quien copiar, era muy difícil. Y bueno, empezamos a buscar a ver qué referentes podíamos tener. La televisión en general copiaba el estilo americano. Y bueno, sabíamos que estaban en España o en Italia más o menos. No había comentarista, era un relator que marcaba a los jugadores, que identificaba. Lo hacía muy bien, porque era bastante lógico eso. Lo demás te lo daba la imagen, vos lo estabas viendo, no te lo iba a contar. Pero bueno, y ahí busqué un método más o menos intermedio y después se dieron las circunstancias. Me pareció que era fenómeno aprovechar la imagen para explicar algunas cosas teniendo esa posibilidad y me fui apoyando en eso. Enrique, ¿extraña un poco eso de estar todos los domingos yendo a la cancha y hacer sus comentarios? Sí, porque a mí me gusta mucho ir a la cancha. Y el hecho de comentar en la cancha te obliga a estar atento permanentemente todos los minutos del partido. Entonces te concentras mucho más. Una cosa es que yo vaya a la cancha a ver un partido y me siente en una platea, entonces empiezo a charlar con el de al lado, llamo al cafetero. No. Entonces te concentras y lo ves mejor y te das cuenta y te lo explicas mejor. ¿Tuvo algún problema durante todos estos años con algún futbolista, con algún técnico? No tanto con lo futbolístico. No tanto con lo futbolístico porque yo sostengo que hay que ser muy respetuoso en la crítica y hay que tener conocimiento para criticar. Ahora, el jugador sabe cuando juega mal. Entonces, si vos le decís que jugó mal y se lo decís bien, en buena forma, y se lo explicas bien y se lo demuestras bien, no dice absolutamente nada. Te lo agradece. Se habla tanto en estos momentos, en estos últimos años, de liderazgo. ¿Qué tiene que tener un líder? ¿Se lo puede construir? Se dan las dos cosas. O se pueden dar las dos cosas, no es que se den. Vos tenés que tener ciertas condiciones naturales y naturalmente también, en consecuencia, podés asumir el liderazgo. No siempre el que juega mejor tiene que ser el líder, eso es obvio. El líder es el que aporta lo suyo al grupo y no le saca al grupo para quedárselo. Es generoso en ese aspecto, es generoso en el trabajo, es fuerte en la representación, es el que maneja un poco a todo el grupo y por eso no tiene que ser siempre el mejor jugador técnicamente. Y eso se lo puede construir también. Hay líderes institucionales que son los directores técnicos, en fin. Lo que pasa es que hoy se empezó a hablar de liderazgo y nadie puede definirlo o nadie sabe definirlo. A pocos días del Mundial, ¿cómo ve usted el arranque de nuestra selección? Mi mirada es de preocupación, pero por el otro lado no digo optimismo, pero con la segura posibilidad que te brinda la disputa de un campeonato del mundo por su organización, ¿no? Si andás bien en la primera etapa, no sabes cómo te cruzás después, no sabes con quién te cruzás después y no sabes en qué condiciones va a llegar el que se va a cruzar con vos. Si vos andás bien de entrada, bueno, la cosa se va a aparejar después. Ahora, hoy en día hay que reconocer que España, que Alemania, que Brasil mismo, no sé si Francia, pero ahí están
peleando y por arriba del rendimiento de la selección argentina de acuerdo con las eliminatorias, ¿no?